Él no está frustrado, Él no está triste, todo lo contrario, tiene claridad sobre lo que deberíamos hacer y es lo que Él escribe a la iglesia y le dice, mire, en la iglesia deberían estar haciendo esto y esto y esto y yo no los dejo solos, aún desde aquí yo voy a coordinar para que ustedes sepan qué es lo importante y por eso nosotros estamos estudiando esta parte de la Biblia, porque entendiendo lo que Pablo le da como instrucción a la iglesia, nosotros vamos a poder crecer espiritualmente. Los versículos que hemos estado estudiando, esta es la parte de la Biblia que vamos a estudiar hoy, así que me gustaría que nos introdujéramos rápidamente en estos versículos porque son los que vamos a estudiar. Mi deseo, entonces está hablando el escritor de la carta, es que estén llenos de alegría y que den siempre gracias al Padre. Tan bonito, ¿no? Él desde la cárcel, pero diciendo, mire, este es el deseo mío. Y aunque tal vez hace tiempo no los vea, yo quiero verlos contentos. O sea, como los quería, ¿no? Mi deseo es que estén llenos de alegría y den siempre gracias al Padre. Él los hizo aptos para que participen de la herencia que pertenece a su pueblo, el cual vive en la luz. Pues Él nos rescató del reino de la oscuridad y nos trasladó al reino de su Hijo amado, quien compró nuestra libertad y perdonó nuestros pecados. Hay bastantes cosas interesantes para estudiar acá, sobre todo esto del pueblo de Dios y cómo nos traslada de la oscuridad a la luz, y esto es interesante, un sentimiento que nos puede ayudar a entender esto que Pablo está hablando. Lo vemos o lo hemos visto en la historia cuando alguien ha sido rescatado de la esclavitud o en estos periodos de guerra, ¿no? ¿Se acuerdan, por ejemplo, en la esclavitud en los Estados Unidos o en Europa? Entonces compraban personas y las tenían como esclavos. Y usted hace lo que yo le digo y lo golpeo y me trabaja las horas que yo quiero y hace lo que yo le diga. Y la persona era sujeta a esa autoridad y vivía bajo ese reino y era normal. Y era legal en esas regiones que alguien pudiera tenerlo a usted como una posesión personal y obligarlo a actuar como él quería. Eso es frustrante, eso es indigno. Sin embargo, cuando en Estados Unidos se dio estas cartas y estas guerras por la libertad y que ya se hizo legal la libertad, el que estas personas que durante tanto tiempo hubiesen sido esclavos, años en un lugar, era como si los hubiesen puesto en un lugar diferente. Un lugar en el que ya podían caminar por las calles como personas libres, donde podían entrar, comprar, hacer, decir y hablar con libertad. Este cambio de este lugar de esclavitud a este cambio en el que yo puedo disfrutar de derechos, que tengo derecho a hablar, que tengo derecho a decir, que tengo derecho a pensar, que tengo derecho a vivir, es algo que Dios quiere para nosotros. Y por eso Pablo hace este énfasis en cómo nos rescató de la oscuridad a la luz. Hay una frase que, bueno, el título de hoy es Rescatados para un nuevo reino y un nuevo Señor. Sí, hemos sido rescatados para un nuevo reino y un nuevo Señor. ¿Cómo podríamos seguir el hilo de la conversación con respecto a los versículos que vamos a estudiar? Bueno, con esta frase: la voluntad del Padre, porque es voluntad de Dios, es rescatarnos del reino de la oscuridad y llevarnos a su reino de luz. Rendirte a Cristo es tu oportunidad de comenzar bajo un nuevo Señor. Qué chévere que esto nos introduce, ¿no, Ricardo? Sí, una de las historias aquí en Colombia que tal vez muchos recordarán tiene que ver con el secuestro y luego el rescate de un grupo de personas que estaban en las selvas de Colombia por grupos armados. Y fue en el 2008, no sé usted dónde estaba en el 2008. 10 años llevaban secuestrados. ¿Quiénes no habían nacido en el 2008? Por ahí ya hay gente que no había nacido en el 2008, ¿cierto? En el 2008 resulta que se da el rescate de una de las operaciones militares como más elaboradas aquí en Colombia. ¿Sí sabe de qué le estoy hablando? La operación Jaque. Y en esta operación, lo que el ejército hizo durante muchos meses fue infiltrarse en las comunicaciones de la guerrilla. Y yo no sabía cómo había sido el rescate. No es que ellos llegaron tipo Rambo y bajaron y se llevaron a los que estaban secuestrados. Resulta que los secuestrados tenían algunos más de 6 años
secuestrados, vivían encadenados, los mostraban siempre, tenían que todo el día estar en jaulas o en sitios donde no podían moverse, llevaban muchos años y una liberación se veía muy lejana y de repente un día nos despertamos aquí en Colombia con la noticia que los habían liberado y eso fue como una fiesta para el país y liberaron y era como de película. ¿Qué pasó? Pues resulta que las Fuerzas Armadas se infiltraron en las comunicaciones de la guerrilla. Esto es el chisme, no es chisme, es de verdad. Y lo que ellos hacen es suplantar a los comunicadores de la guerrilla por mucho tiempo y se hacen pasar por guerrilleros para ellos manejar la situación y elaborar un momento en donde pudieron ir por los secuestrados y sacarlos del lugar donde estaban. Ese sentimiento de ver a estas personas que habían estado secuestrados por más de 6 años, cautivos, no podían moverse, habían perdido todos sus derechos, sus privilegios, y luego verlos llegar a la libertad, ese sentimiento, eso que uno puede sentir, creo que pocas personas entenderían lo que se supone que ellos estaban sintiendo. Pero cuando leemos esta carta y cuando vemos los versículos nuevamente que están en pantalla, lo que Pablo quiere transmitirnos, lo que la Biblia en general quiere transmitirle a usted y a mí, es que usted y yo también hemos sido rescatados. Pero poco a veces tenemos este sentimiento de rescate, que yo fui rescatado. ¿Sabía usted, le pregunto, que la voluntad de Dios y el plan de Dios ha consistido siempre en tomarnos, rescatarnos de un lugar donde estábamos esclavos y llevarnos a otro lugar en donde hay libertad? Y este cambio, este traslado de la oscuridad a la luz, del pecado a la santidad, es lo que cambia por completo nuestro corazón y nuestra vida. No es que yo llegué un día a la iglesia y empecé a volverme bueno. Eso no es la vida cristiana. La vida cristiana inicia cuando el rescate que el Padre, dice este versículo, ha planeado, se hace realidad. Por eso volvemos a leerlo ahora de nuevo con este sentimiento de rescate. Mi deseo es que estén llenos de alegría y den siempre gracias al Padre. Él los hizo aptos. ¿Quién? Ese él, ¿a quién se está refiriendo? Vuelva otra vez, al Padre. Mi deseo es que estén llenos de alegría y den siempre gracias al Padre. Luego dice, Él los hizo aptos. ¿Él quién? El Padre. El Padre los hizo aptos para que participen de la herencia que pertenece a su pueblo, el cual vive en la luz. Pues ¿él quién? Ahí vamos, muy bien. Nos rescató del reino de la oscuridad y nos trasladó al reino de su Hijo amado, quien compró nuestra libertad y perdonó nuestros pecados. Ahora sí, ¿a través de quién fue comprada esa libertad? De Jesús. Entonces, comprender esto, comprender que la voluntad de Dios es rescatarnos y que, mire, el rescate es lo que marca la diferencia entre un ser humano y otro. En la Biblia, en el Evangelio, lo que marca la diferencia entre un corazón que vive esclavo al pecado y uno que vive en libertad, lo que marca la diferencia es si ha sido rescatado y llevado de un lugar a otro. Lo que marca la diferencia entre un cristiano que vive en religiosidad y uno que vive una vida verdadera es si ha entendido lo que significa ese rescate en su vida. Entonces, esto que Pablo está diciendo, ese es el sentimiento. Por eso, de nuevo, piense en el título y usted va a repetir el título conmigo: el rescate de la oscuridad a la luz. Ahora sí puede decirlo. ¿El rescate de dónde? De la oscuridad, ¿a qué? A la luz. Recibir, y entonces mira, él identifica, recibir a Jesús como Señor, es lo que está diciendo Pablo en los versículos anteriores, es tu oportunidad de dejar atrás el dominio del pecado y comenzar a vivir en la libertad ¿de qué? De adorar al Dios verdadero. No vas a poder adorar, vivir para el Dios verdadero, no vas a poder experimentar lo que la Biblia dice si tú no has sido rescatado y trasladado de la oscuridad a la luz. Mi mamá me contaba algo de esto y me decía cómo la abuela en los tiempos, cuando ella estaba con su mamá y con sus hermanos muy pequeña, era un tiempo de violencia, iba a decir el tiempo en que Colombia tenía violencia, eso todavía está, ¿no? Pero era la violencia de la época entre liberales, conservadores, era esa época.
Y lo que la nona hizo fue, en un momento de la historia de la familia, fue tener que salir huyendo de donde ellos vivían, ¿cierto? Y moverse a escondidas un día en la noche para poder salir y que no les hicieran nada, porque estaban buscando a los pequeñitos, que eran a los hombres, a los tíos, para hacerles algo. Entonces ella tiene que huir. Y ese traslado del lugar donde estaban a Bucaramanga, pues fue al final lo que hizo que Ricardo estuviera acá, pero ese traslado fue lo que salvó la vida de la familia y es lo que marcó la historia de esta familia. Un traslado, un rescate que pudo efectuarse porque se requería para encontrar la vida y no morir. Pero lo que la Biblia describe no es que yo ya estaba vivo, es que yo permanecía muerto y Él me va a rescatar de la muerte para llevarme a la vida. En estos días una noticia muy triste y de mucho impacto se ha escuchado, y es de esta escaladora rusa que haciendo su ascenso a la montaña tuvo un accidente a una de las montañas más altas en Asia, no al Everest, una montaña de las más altas que hay, y se fracturó una pierna. Pero a la altura que ella se fracturó la pierna es imposible, escuche esto, efectuar un rescate. Y algunos de sus amigos, en contra de la lógica, intentaron ayudarla para descender y uno de ellos perdió la vida porque a esa altura no hay el oxígeno, no hay la fuerza, no hay la capacidad. ¿Y cuál es la historia triste de esto? Que a ella se le ve allí a través de ciertos drones, aún ahí acampando, esperando. Pero ¿qué esperanza había para ella? Ninguna. Porque nadie tenía la capacidad de efectuar un rescate. Así que en esta semana la noticia era cómo ella iba a morir en la montaña y todo el mundo sabía. ¿Se imagina estar perdido y no saber, y saber que no hay posibilidad de un rescate? Esa es la primer sensación que un cristiano siente cuando entiende que ha vivido lejos de Dios, que ha nacido lejos de Dios y que el pecado trae como consecuencia la muerte. La primera sensación es: no hay esperanza, porque yo mismo no puedo hacer algo, nadie puede hacer nada por mí. Y entonces, cuando nos damos cuenta de eso, vemos a Dios, vemos su gracia y vemos que el Padre es el único a través del Hijo que puede efectuar el rescate para salvar mi vida. Pero solo cuando yo he sentido la angustia de la perdición, de decir: Dios mío, si Dios no me salva, yo voy a morir, pero no solo morir en esta vida, voy a morir eternamente. Entonces lo que Pablo dice es: aquí hay un rescate. Piense en esa imagen, porque es lo que usted debe llevarse hoy. El Padre a través del Hijo efectúa un rescate para salvarnos de la muerte. El pueblo de Israel ilustra bien esto. Usted va al Antiguo Testamento y ve cómo Dios se compadece y tiene misericordia del pueblo de Israel mientras el pueblo de Israel vivía en esclavitud, condenado a la muerte. Así que esta historia es muy conocida porque es donde viene este personaje Moisés, y Dios habla a Moisés y le dice: Moisés, vamos a rescatar al pueblo que vive en esclavitud, que es esclavo, que no tiene libertad y que no tiene ninguna esperanza. Vamos a sacarlo y vamos a llevarlo a la libertad. Y en Éxodo 7 usted lee cómo Dios le da unas instrucciones a Moisés para que vaya y le diga al faraón, que es el que tiene esclavo al pueblo de Israel, que no podía liberarse por sí mismo. Va y le dice Israel de Egipto, dice luego, el título que tiene ahí, y viene el versículo, esto es como el versículo, no sé qué versículo es, ya se me perdió. Dice: luego anúnciale lo siguiente. Estamos en el capítulo 7 y Moisés le está diciendo al faraón, o debe decirle: el Señor, Dios de los hebreos, me envió a decirte. Este era el mensaje que Moisés debía decir al que estaba esclavizando al pueblo: deja ir a mi pueblo para que me adore en el desierto. Deja ir a mi pueblo para que me adore en el desierto. Así que desde el Antiguo Testamento estamos viendo cómo Dios, el plan de Dios es efectuar un rescate para sacarte de la esclavitud a la libertad. Pero ¿cuál es el propósito de esta libertad? Que tú puedas adorar a Dios. El rescate, la vida nueva que Dios te da, la libertad que tú puedes experimentar, el nuevo reino, significa que tú ahora tienes la capacidad de adorar a Dios. Pero quiero que entiendas que la vida cristiana comienza, se desarrolla y no puede ser de otra manera que es siendo trasladado de la oscuridad a la luz, de la esclavitud
a la libertad. Y solo a través del Hijo esto es posible. Por eso dice que el Hijo compró nuestra libertad. Su poder lo hace posible. Si tú te has preguntado, ¿podré hacer esto que la Biblia dice? ¿Podré ser libre alguna vez de esta depresión, de esta oscuridad, de esto que estoy viviendo? Perdóneme, voy a hacer una salvedad acá. A veces relacionamos los estados de ánimo con el pecado, pero solo porque a veces el pecado ha traído esos estados de ánimo. Hay otros momentos en donde tu estado de ánimo depende de otras cosas, y no quiero decirte que tú eres pecador por sentirte deprimido. Lo que quiero decir es que Dios quiere sacarte de la depresión y aparte también quiere librarte de todo el pecado que te pueda llevar a la depresión. Hecho este paréntesis que me parece muy oportuno, quiero decirte que Él quiere sacarte de la oscuridad. Y si tú te has preguntado alguna vez, ¿podré hacerlo? Sí, puedes hacerlo. Puedes hacerlo a través del Hijo, porque el plan del Padre es liberarte y sacarte de la oscuridad a la luz. ¿Pero para qué? Para que tú puedas ir y adorarlo. Así que la vida cristiana es un rescate, es un traslado de la luz, de la oscuridad a la luz. Y si entendemos esto, ya tenemos medio punto hecho, que es acerca de ¿en qué consiste la vida cristiana? Es pasar de un lugar a otro gracias al rescate que el Padre hace. Pero luego viene la siguiente parte, y es: si Él me lleva del reino de la oscuridad a la luz, ¿qué hay en este reino? ¿Cómo es este reino? ¿Quién manda en este nuevo reino? Bueno, este nuevo reino tiene un nuevo Señor. Y dice, mi deseo, los versículos que hemos estado estudiando, es que estén llenos de alegría. Este reino también tiene unos beneficios porque es lleno de alegría. Él nos hizo aptos para participar de la herencia, entonces tiene una herencia. Hay cosas buenas y deseables, pertenecer a su pueblo, o sea, tener una identidad, vivir en la luz. Creo que vivir en la luz y ser trasladado a ese reino nuevo es ese lugar donde mi vida florece, como decía Ricardo al principio, donde encuentra paz, donde encuentra tranquilidad, donde encuentra perdón de pecados. Este lugar es deseable, pero ¿por qué muchos de nosotros no experimentamos ese traslado de las tinieblas a la luz? Lo queremos, pero pareciera que no aceptamos el rescate. Y mire que el rescate es cuando Jesucristo nos redime al morir por nosotros en la cruz. Para poder que ese rescate sea efectivo, yo no solamente debo creer en Jesús como Salvador, sino en Jesús como Señor. ¿Y qué implica esta palabra? Bueno, la palabra Señor implica también que yo entiendo que Jesús se convierte en mi Dios. Y en esta persona que dirige mi vida y a la cual rindo mi vida por completo para cumplir su voluntad. La palabra Señor es algo que yo debo entender en mi vida para poder aceptarlo a Él como Señor. Muchos no aceptamos a Jesús como Señor, por eso el traslado no se hace efectivo y por eso yo todavía no vivo como pueblo de Dios en la luz, porque no acepto su señorío. Así que hay algunos retos para las personas que todavía no han aceptado a Jesús, que todavía no creen en Jesús. Y creo que si usted es de esas personas que dice, bueno, me gustaría vivir de la voluntad de Dios, el gozo de vivir en la luz, el gozo de vivir en el nuevo pueblo de Dios, ¿qué debo hacer? Bueno, debo aceptar el señorío de Jesús. Así que el reto para la persona que todavía no ha aceptado a Jesús tiene que ver con el orgullo y la autosuficiencia. Porque muchos de nosotros lo que hemos vivido, ese deseo interno, o bueno, eso es lo que todos hemos vivido cuando no aceptábamos a Jesús como Señor. Un deseo de ser autónomo y dueño de nuestro propio destino. Piénsalo, es el reto tuyo hoy, pero es esperanzador, porque si hoy confiesas y entiendes que has querido llevar tu vida y manejar tu propio destino, ser el dueño de tu propio destino, y ese orgullo es el que te mantiene en ese punto en el que todavía no te deja aceptar a Jesús como Señor y poder ser trasladado. Pero no solamente tienes este reto, porque si amas más lo malo que lo bueno, también tienes un problema ahí y bastante grave. Jesús dice, esta es la condenación del mundo, que amaron más las tinieblas que la luz. Reconocer el señorío de Jesucristo es reconocer que he amado más otras cosas que a Dios. Así que el reto es de arrepentimiento, porque debo arrepentirme de que he amado otras cosas más que a Dios. Y cuando lo reconozco, entonces ya puedo aceptar a Jesús como Señor.
no solamente hay esto, sino también mentiras. Y Satanás viene por ahí y empieza a susurrarte mentiras, como que si tú le entregas tu vida al señorío de Jesús, entonces tú pierdes tu libertad. Pero eso es una mentira, porque la Escritura muestra que fuera de Cristo la libertad es una esclavitud al pecado. Piénsalo. Es una mentira creer que si tú te entregas a Cristo, tú te esclavizas, porque es precisamente el verdadero Dios y el verdadero Señor el que trae la oportunidad de vivir en libertad. Un lugar, Jesús es un lugar sin opresión. Es más bien el pecado el que te oprime. O sea que es la oportunidad de decir, Dios, quiero ser verdaderamente libre. Eso es un reto para ti hoy, y hoy puedes tomar esa decisión y reconocer a Jesús como Señor. Pero ¿y qué me dices tú que ya aceptas el señorío de Cristo? Yo quiero que levanten la mano los que ya han aceptado a Jesús como Señor. Uy, hay mucha gente que ya aceptó a Jesús como Señor. Bueno, ¿y qué reto tienes entonces tú con respecto a esto? ¿Para qué es útil? Bueno, la dificultad del cristiano no es de rechazar a Cristo, es de ser coherente con lo que has creído. Porque solemos confesar con nuestros labios, Jesús es mi Señor, pero con nuestras acciones obrar lo contrario. Eso dice el Señor Jesús en su palabra. ¿Por qué me llaman Señor, Señor? Y no hacen lo que yo les digo. ¿Qué es lo que Él me dice? No dejen de congregarse, amen a los demás, estudien la palabra, oren, ámense los unos a los otros. ¿Por qué me dicen Señor? ¿Por qué me dicen que ustedes me aceptaron a mí como Señor si no hacen lo que yo les digo? Hay que ser coherentes. Yo no puedo decir Señor si sigo siendo grosero. La coherencia del cristiano, un reto para los cristianos hoy. No se puede ser incoherente con esto. No puedo ser chismoso, mentiroso, si digo que he buscado a Jesús como mi Señor. Hay que entender algo. El señorío de Cristo no es por partes, como yo voy a entregar un área de mi vida, pero otra no. La Escritura es clara cuando dice nadie puede servir a dos señores, porque amará a uno y menospreciará al otro. Nadie puede servir a Dios y a las riquezas al mismo tiempo. Entonces, esto es incoherente, decir, en mis proyectos yo los propongo, yo trabajo en esto, hago esto, pero yo sí acepto el señorío de Cristo en la iglesia, en el servicio a Dios, en todo lo que hago, en mi formación como discipulado, pero en el resto de mi vida no se puede, porque haciendo una cosa menosprecia al otro señor, amando a un señor menosprecio al otro. Entonces el cristiano sí tiene un reto y es intentar vivir con integridad, es esa coherencia entre lo que proclama y lo que hace. No solamente tiene eso, sino que tiene una lucha que debe reconocer que es contra una sociedad que la Biblia lo describe como el mundo, un mundo que te oprime y que quiere que tú vivas en contra del señorío de Cristo, que tú no te rindas al señorío de Cristo, pero tienes que identificar que hay un sistema, que es este sistema social, cultural, que te está impulsando a que desobedezcas a Cristo. Pero creo que uno de los más tremendos y de los más fuertes tiene que ver con esta tentación de mi propia naturaleza a vivir fuera del señorío de Cristo. Este punto se llama Jesús es el nuevo Señor de tu vida. Pero yo tengo que identificar algo de esto. Y es que ser parte del nuevo reino significa vivir bajo la autoridad de Jesús. Si Él es tu Señor, tu vida ya no te pertenece y ahora le perteneces a Él. Aquí hay algo interesante con respecto a esto último que les decía, y es que el cristiano nunca deja de luchar por rendirse a la voluntad de Dios. Todo lo contrario, siempre va a ser tentado, va a recibir tentación, pero él va a tener victoria sobre esto, porque se rinde al señorío de Cristo. Yo quiero que leamos un versículo que está en Primera de Pedro y dice, ustedes deben estar dispuestos a sufrir. Tremendo esto, ustedes deben estar dispuestos a sufrir, así como Cristo sufrió mientras estuvo aquí en la tierra. Si ustedes sufren como Cristo, ya no seguirán pecando. Si ustedes sufren como Cristo, ya no seguirán pecando. Eso demostrarán que han dejado de seguir sus malos deseos. Hay algo que demuestra que realmente yo ya no vivo
siguiendo mis malos deseos. Y es que voluntariamente yo me entrego a hacer la voluntad de Dios, aunque esto me cueste, aunque esto me traiga sufrimiento. Pareciera que el cristianismo fuera una invitación a vivir fuera del sufrimiento, y así no es. Porque muchas veces cuando te comprometes a servir, cuando te comprometes a congregarte, cuando te comprometes a proclamar que Cristo es tu Señor, pues vas a recibir persecución, va a venir sufrimiento, pero que tú realmente te resistas a esta voluntad interna de tu carne y de vivir fuera de Cristo, es lo que hace evidente que tú ya no estás en el reino de las tinieblas. Que tú realmente te hayas dispuesto a sufrir por cumplir la voluntad de Dios, dice acá la Biblia que está demostrando que tú ya has sido trasladado de reino. Y esto es hermoso. Versículo 2 dice: eso demostrarán que han dejado de seguir sus malos deseos y que dedicarán el resto de su vida a hacer lo que Dios quiere. Por mucho tiempo ustedes vivieron haciendo lo mismo que hacen los que no creen en Dios. Tenían vicios, malos deseos, se emborrachaban, participaban en fiestas escandalosas y lo más terrible de todo, adoraban ídolos. Quiero que pensemos en que esta entrega al señorío de Cristo implica que yo me resisto a vivir como vivía antes y que yo me opongo a una sociedad o a un mundo que quiere corromperme para que yo no me rinda al señorío de Cristo. Y esto en ocasiones va a traer a mi vida sufrimiento, pero al mismo tiempo el verdadero gozo, la verdadera restauración y la verdadera libertad. Comprenderemos que realmente estamos en el otro reino cuando por causa de Cristo nos persigan, nos digan cosas y nosotros aún así queramos hacer su voluntad. Y no estamos hablando acá, hago un paréntesis como Ricardo lo hace, hacemos un paréntesis acá, no estamos diciendo que lo correcto sea golpearse para que uno sufra o que vamos a hacer ayunos larguísimos para que nuestro cuerpo sufra. No está hablando de ese sufrimiento, habla del sufrimiento que uno tiene cuando entiendo la voluntad de Dios y me preocupo por practicarla. Ahí va a venir ese sufrimiento. Y el que viva esto, Dios lo premia y le da la alegría y el gozo y la oportunidad de participar en la nueva herencia, que eso es lo que el versículo está explicando. Ahora tenemos una nueva herencia, un nuevo pueblo, una redención, y realmente muestra que he sido trasladado de las tinieblas a la luz. Y en algún momento los discípulos, estando con Jesús, escucharon estas mismas palabras. Bueno, no las mismas, pero escucharon esta misma idea. Y escucharon a Jesús dejando claro una indicación a un hombre que vino y se acercó a él y le dijo: maestro, ¿qué hago para seguirte, maestro? Y Jesús le da una indicación tan directa que el hombre que vino a preguntarle a Jesús, que Jesús era, o sea, la gracia, la invitación, se va triste. Y entonces los discípulos, mire cómo dice este versículo, los discípulos quedaron atónitos, escuchando a Jesús y viendo la situación, ahí dice, los discípulos quedaron atónitos. Entonces, ¿quién podrá ser salvo?, preguntaron. O sea, después de ver la conversación que Jesús tuvo con este hombre que vino, se acercó a él, y Jesús le responde lo mismo que le está diciendo Fernando con la misma idea, y le está diciendo: oye, tienes que rendir tu corazón delante de mí, y yo debo ser tu Dios, ya no debes tener un ídolo aparte, o sea, ya no puedes tener un Dios aparte de mí porque eso es idolatría, yo necesito ser tu Dios. Y el hombre se va. Entonces los discípulos dicen: ¿y entonces quién podrá ser salvo? O sea, ¿quién podrá cumplir todo eso? Porque uno escucha lo que Fer está diciendo y dice: uy, pero eso suena como una cuesta así de para arriba. Y Jesús los miró y les dijo: humanamente hablando es imposible, pero para Dios todo es posible. Dios no te está llamando a que te conviertas en tu propio Jesús pagando con tu propia cruz algo que Él quiere que tú hagas. O sea, Él no quiere que tú te vuelvas tu propio salvador diciendo: entonces yo me esforcé mucho por ser esa persona buena. No, lo que Jesús está diciendo y lo que Dios te está llamando a hacer es que Él te invita a que confíes en Él, y cuando tú te rindes porque confías en Él lo suficiente, entonces es posible para ti hacer todas las cosas que Él te pide, aun cuando esas cosas cuesten trabajo. Pero ¿qué en la vida no cuesta trabajo?
Lo que Dios y lo que Jesús nos pide no es diferente a lo que tú ya estás haciendo hoy con otros dioses, porque los dioses que tú tengas te exigen más trabajo y te esclavizan. En cambio, Dios, como el Dios verdadero, te pide algo que al final te da vida y libertad. Pero para poder hacerlo necesitas estar tan firme que aún en esa firmeza debes sufrir, porque vas a sufrir o la persecución o la crítica o el chisme. Quiero que vuelvas a leer el versículo con el que iniciamos y con el que hoy terminamos, porque mira el sentimiento que Pablo dice que ellos quieren que tengan. Mi deseo es que estén llenos ¿de qué? De alegría, no que se vayan tristes diciendo, pero ¿quién podrá cumplir esto? Era lo que los discípulos decían. Y Jesús les dice, no, humanamente no lo van a hacer, pero para el que cree en Dios todo es posible. Dice, y para que den siempre gracias, versículo 12, Él los hizo aptos para que participen de la herencia que pertenece a su pueblo, el cual vive en la luz, porque el pueblo de Dios vive en la luz, y la única manera en la que vive en la luz es porque fue rescatado, no porque se autosalvó intentando ser bueno. No, a él lo rescataron y se rindió a Jesús como autoridad. Versículo 13, pues él nos rescató del reino de la oscuridad y nos trasladó al reino de su Hijo amado, quien compró nuestra libertad y perdonó nuestros pecados. Quiero que mires la palabra aptos. Él nos hizo aptos para participar de la herencia que pertenece a su pueblo. ¿Sabes qué quiere decir esto? Que cuando tú eliges confiar en Jesús, en lugar de confiar en tus propios instintos, tu propio corazón o cualquier otro Dios que este mundo te pueda ofrecer, cuando tú eliges rendirte a Jesús, reconociendo en dónde estabas y a dónde te va a llevar, Él, escucha, te otorga el privilegio. Ser apto es que tú tienes el privilegio ahora de participar de todo lo que el pueblo que vive en la luz hace, y eso significa un corazón que ama la justicia. Por eso es posible que nosotros practiquemos la justicia. ¿Por qué? ¿Porque intentamos ser buenos? No, porque Él nos da el privilegio de tener un corazón que ahora ama hacer lo bueno. Si tú te dieras cuenta que practicando lo que Dios te dice estarías mejor, entonces tú aprenderías a hacerlo con más firmeza. Tú eres apto. Dios te está dando el privilegio. Tal vez tú piensas, pero es que a mí, yo tengo muchas tentaciones, a mí me gustan muchas de estas cosas. Sí, humanamente hablando sí, pero si tú crees en Jesús, Él te da una nueva naturaleza. ¿Eres merecedor de participar en lo que Él tiene? No, tú y yo no somos merecedores. No ganamos el privilegio, no somos merecedores, no es que somos buenos. ¿Somos indignos? Sí, somos indignos porque nunca hemos hecho nada lo suficientemente como perfecto para que Dios pueda darnos algo, pero el punto no es si tú te crees merecedor o indigno, que no eres merecedor y si eres indigno. El punto es que la gracia, el amor de Dios te ofrece que si tú confías en Cristo, que si tú ves en Jesús a tu Salvador, Él te rescata de la vida sin sentido que llevas y te da una vida con propósito. Lo único que necesitas es que estando en este reino, tú tengas un corazón que se rinda a Cristo, que confíe en Cristo. Recuerda este texto, vengan a mí, dijo Jesús, vengan a mí los que están como cansados y agobiados. Es que eso es lo que hace el reino de la oscuridad, eso es lo que hace vivir en la injusticia, eso es lo que produce vivir lejos de Él, estar cansado, agobiado, esclavo de mis propios deseos, esclavo de las expectativas de los demás, esclavo de los dioses de este mundo, de aprobación, dinero, orgullo. Y Él dice, vengan a mí los que están cansados y agobiados, y yo los haré descansar. Esa es la promesa es que tú eres apto, y ese apto significa que eres el candidato perfecto para descansar. ¿En qué? En que ahora tú ya no eres huérfano. Ser parte del pueblo significa que tú no estás solo, tú no eres un huérfano. Tú toda la vida has tenido que valerte por ti mismo, pero cuando llegas a Cristo, Él te dice, ahora yo voy a cuidar de ti. Ahora tienes un Padre que conoce tus necesidades. No estás huérfano, tú no estás huérfano. Cuando haces parte de este pueblo, tienes un Padre. Escucha esto, tú no eres un esclavo de lo que has hecho. Tú no eres un esclavo de tus deseos, porque si estás en Cristo, si hoy conoces a Cristo, entonces vas a ser trasladado de la oscuridad a la luz y ya no eres un esclavo. Tal vez tengas hábitos
malos deseos que te han esclavizado, pero tú no eres tu pasado. Por eso continuamente la Biblia dice que Él te perdonó y te redimió. Eso significa, yo no soy mi pasado, no soy huérfano, no soy esclavo. Yo no soy mi propio salvador. Quítese ya la carga de intentar salvarse por usted mismo, intentar llevar la vida que usted desea por usted mismo. Ahora lo que usted necesita preguntar es cuál es la vida que tú deseas y confiar en Él, depender de Él. Tú no eres tu propio salvador, no eres tú el que va a llevar adelante todo el hogar, el que va a hacer que tu matrimonio no fracase, el que va a hacer que tu empresa... Por supuesto que eres tú el que tiene que administrar y el que tiene que esforzarse y estar firme haciendo lo bueno, pero es Dios en ti dándote las capacidades. Tú eres apto. Cuando crees en Cristo, tú no eres un accidente. Tu vida no es un error. Por más cosas malas que te hayan pasado, tú no eres un accidente. Y escucha esto, tú no estás incompleto. Por más cosas que hayas perdido en la vida, si hayas perdido personas que amas, cuando tú llegas a Cristo, tú no estás incompleto. Es que si yo perdí esto y desde ese día no soy el mismo, tú puedes rendir tu corazón a Cristo y reconocer que en Él, empezar a ver que en Él estás completo, que no eres un accidente, que tú no eres tu propio salvador, que tú no eres un esclavo ni de tu pasado ni de tus deseos, que tú no eres un huérfano. Dios va a cuidar de ti y todo esto es el privilegio de ser parte de su reino. Y todo esto es el privilegio de ser rescatados al confiar en Cristo como nuestro Señor y como nuestro Salvador y vivir de manera coherente para mostrarle al mundo, porque si ya has sido rescatado, ¿qué sentido tiene que sigas viviendo como un esclavo? Porque sí, hay personas rescatadas que pueden tener comportamientos en ocasiones de esclavos. Y la Biblia les dice, oiga, arrepiéntanse, ya no vivan así. Por eso Pablo en el versículo que Fernando decía, ya no vivan como los de antes. ¿Por qué? Porque es una posibilidad que aún siendo libre, tengas mentalidad de esclavo. ¿En qué fracasó el pueblo de Israel? Dios los liberó de Egipto, los llevó a una tierra prometida, pero el corazón del pueblo, ¿en dónde estaba siempre? En el pasado. El pueblo de Israel era libre y vivía pensando en el pasado, vivía amargado por cosas que no tenía y que se supone que en el pasado tenía. Dios quería darles una vida nueva, una tierra nueva, pero necesitaba que ellos estuvieran dispuestos a cambiar su manera de pensar y a rendirse cada día a la voluntad del Señor, de su Dios, de su único Dios. Para nosotros sabemos que es Jesucristo. Quiero invitarte a que ores. Quiero que pienses en que si hoy crees en Cristo o ya has creído en Él, tú eres apto. Dios ya te otorgó el privilegio. Tú puedes descansar y si no has logrado encontrar el descanso, no es porque a Jesús le haga falta hacer algo, es porque tú necesitas confiar en Jesús, rendirle tu corazón a Él y decir, suelto mis deseos, voy a dejar atrás la vida que yo pensé y estoy dispuesto a recibir la nueva vida que tú tienes para mí. Eso es lo que te va a permitir descansar. Quiero que ores conmigo, Padre. Hoy quiero reconocer que es tu plan el que se ejecuta para rescatarnos de la muerte, pero no es una muerte como la que en tercera persona que nosotros éramos inocentes y estábamos ahí esclavizados. No, era la muerte a causa de la culpa de la vida que nosotros habíamos elegido vivir y nos amaste. Y ese es el mayor asombro. No hubo montaña, no hubo obstáculo, no hubo nada que pudiera detenerte para que llegaras a nuestra vida. Y hoy queremos reconocer que al vivir en tu reino, al vivir bajo tu autoridad, Jesús, encontramos verdadera libertad y verdadera paz. Gracias, porque hoy nos llamas aptos, porque nos permites tener el privilegio de ser parte del pueblo, de disfrutar de una herencia que tienes para tus hijos. Paz, descanso, dominio propio, alegría. Gracias porque contamos con tu respaldo y ruego por el corazón que hoy puede sufrir, ruego por el corazón que hoy se siente solo, que se siente atormentado, que tiene vacíos, para que pueda entender que si ya ha creído, hoy tiene una nueva vida y necesitamos dejar atrás esos planes con los que veníamos para empezar planes nuevos. Gracias, Jesús, por lo que estás haciendo en nuestra vida. Amén. Amén.